Hola a todos. Hoy estamos aquí fuera de este Instituto de Español para hacer algunas buenas preguntas. Preguntaremos a los estudiantes cómo practican su español. Diferentes métodos, técnicas y estrategias para aprender español más rápido, así que presta atención para que puedas mejorar tu español. Buen día. ¿Puedo hacerte algunas preguntas, por favor? Para la Academia Tangerine. Oh, Academia Tangerine, me encanta tu programa. Sí, supongo que tengo algo de tiempo. Dime. Muchas gracias. Bueno, queremos saberlo. ¿Cómo practicas tu español? ¿Qué método utilizas? Estrategias, consejos. De todos modos, ¿cómo practicas tu español? Bueno, para ser honesto, utilizo aplicaciones de aprendizaje de idiomas para practicar mi español todos los días. Estas aplicaciones tienen diferentes ejercicios de vocabulario, gramática y pronunciación. Me gusta usarlos porque hacen que el aprendizaje sea divertido e interactivo. Puedo hacer ejercicios, jugar juegos e incluso practicar hablar con la aplicación. Una de mis funciones favoritas son los desafíos diarios. Lo que me motiva a practicar regularmente, las aplicaciones también siguen mi progreso, para que puedan ver cuánto he mejorado con el tiempo. Usar aplicaciones para aprender español es genial. Y sé lo que estás pensando. ¿Qué aplicaciones usas? Bueno, muchos de ellos. HolaTalk, Babbel, Duolingo, Memrise, Busuu, Fluentu. He probado muchas aplicaciones. Simplemente buscan en Google aplicaciones comunes para practicar español y encontrarás una lista de las mejores aplicaciones. ¡Fantástico! ¿Qué más haces para practicar tu español? Cuéntanos. ¿Qué otra cosa? Bueno, me encanta escuchar música en español. A menudo encuentro las letras en línea y las canto para mejorar mi pronunciación y fluidez. La música es una excelente manera de aprender nuevas palabras y frases, especialmente jerga y expresiones coloquiales. A veces trato de traducir la letra a mi idioma nativo para entender mejor el significado. Tengo que decir que también me gusta aprender sobre la cultura y las historias detrás de las canciones, lo que hace que aprender español sea más interesante y agradable. A mí me funciona bien. No importa qué métodos uses, lo importante es ser consciente. Eso es cierto. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Sigue practicando. Por supuesto. Practico español todos los días. Quiero hablar con fluidez muy pronto. Espero que te haya gustado esa respuesta. Ahora, busquemos otro estudiante. Hay uno por ahí. Hola, disculpe. ¿Podría hacerte un par de preguntas, por favor? Buen día. Seguro. Eres de Tangerine TV, ¿verdad? Estaré feliz de participar. Muchas gracias. El caso es, ¿cómo practicas tu español? ¿Cómo practico mi español? Bien. Sigo sitios web de noticias en español.
y ver videos de noticias para mantenerme actualizado sobre los eventos actuales mientras practico mi español. Los artículos de noticias y los informes suelen estar escritos en un lenguaje formal, lo que me ayuda a aprender cómo utilizar el español en un contexto profesional. Ver videos de noticias también mejora mis habilidades de escucha. A medida que me acostumbro a diferentes acentos y velocidades del habla, es muy útil. A veces resumo las noticias con mis propias palabras para practicar mi escritura y mi exposición oral. ¿Qué otra cosa? Oh, practico mi español leyendo libros, artículos e historias. Me encanta leer porque me ayuda a aprender nuevas palabras y comprender cómo se forman las oraciones. Normalmente elijo libros que son un poco desafiantes para mí para poder aprender más. A veces leo en voz alta para mejorar mi pronunciación cuando encuentro una palabra que no entiendo. Lo busco en el diccionario y lo anoto en un cuaderno. De esta manera puedo revisar. Y recuerda las 9 palabras más tarde. La lectura también me ayuda a ver cómo se usa la gramática en contextos reales, lo que me ayuda a escribir y hablar. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? También practico mi español viendo películas y programas de televisión en español. ¡Es fantástico! Prefiero mirar con subtítulos porque me ayuda a conectar las palabras habladas con sus formas escritas. De esta manera puedo ver cómo se pronuncian y usan las palabras en diferentes situaciones. A veces veo el mismo episodio o película varias veces. La primera vez que lo veo con subtítulos en mi idioma nativo, luego los veo con subtítulos en español y finalmente sin subtítulos. Esto me ayuda a mejorar mis habilidades auditivas y a comprender diferentes acentos y jergas. Creo que todo el mundo debería probar estos métodos. Fueron realmente útiles para mí. Espero que te gusten. Ah, por supuesto. Eso fue realmente útil. Muchas gracias y que tengas un buen día. Me gustó eso. Bueno, sigamos. Hay un estudiante allí. ¡Hey! ¡Hola! Hola, lamento molestarte, pero ¿puedo hacerte algunas preguntas, por favor? Hola. No, no me molestas en absoluto. Y seguro que puedo responder a tus preguntas. Excelente. Gracias. Dime, ¿cómo practicas tu español, por favor? ¿Cómo practico mi español? Bueno, hablar con amigos y familiares. Practico español hablando con mis amigos y familiares. Tengo algunos amigos que también están aprendiendo español. Por eso a menudo nos hablamos en español. Intentamos tener conversaciones sobre diferentes temas, como nuestras aficiones favoritas, planes para el fin de semana o nuestras opiniones sobre diversos temas. Hablar en español me ayuda a sentirme cómodo usando el idioma en situaciones de la vida real. A veces incluso practico con mis familiares que saben español y ellos corrigen mis errores. Y eso me ayuda a mejorar. Créeme,
¿Qué otra cosa? Oh, unirse a foros y comunidades en línea. Participo en foros y comunidades en línea donde personas de todo el mundo se comunican en español. Estas plataformas me permiten discutir temas que me interesan como libros, películas o pasatiempos. Al interactuar con hablantes nativos y otros estudiantes, puedo practicar mis habilidades de escritura y lectura. En conservaciones de la vida real, siempre estoy tratando de encontrar nuevas comunidades en línea. También recibo comentarios y consejos de otros miembros, lo que me ayuda a mejorar mis habilidades lingüísticas. ¿Qué otra cosa? Podcasts en español. Esa es una manera maravillosa de aprender español, hermano. Escucho podcasts en español sobre diversos temas como ciencia, historia y narración de cuentos. Los podcasts son fantásticos porque puedo escucharlos mientras realizo otras actividades como viajar o hacer ejercicio. Me ayuda a mejorar mis habilidades auditivas y me exponen a diferentes acentos y estilos de habla. A veces escucho el mismo episodio varias veces para comprender completamente el contenido. También tomo notas sobre frases y palabras interesantes para utilizarlas más adelante, cuando hablo y escribo. Es simplemente fantástico. Y hay más formas de practicar español, pero sé que no tenemos tiempo. Bueno, los estudiantes han estado pidiendo videos más largos, así que puedes contarnos una forma más de practicar español. ¿En realidad? Oh, eso es genial. Bueno, veamos. Usando las redes sociales en español. Sigo a personas influyentes que hablan español y me uno a grupos en español de plataformas de redes sociales, como Instagram, Facebook y Twitter. Al leer sus publicaciones y comentarios, aprendo sobre la cultura popular y las tendencias actuales. También comento e interactúo con otros en español, lo que me ayuda a practicar la escritura en un estilo informal y conversacional. Las redes sociales me permiten para ver cómo se usa el español en la comunicación diaria y mantenerse conectado con hablantes nativos. Quiero decir, esto es realmente útil. Siempre estamos buscando gente, amigos para practicar español. Y no nos damos cuenta de que hay miles o millones de personas en Internet que quieren lo mismo. Entonces, ve a buscar a estas personas. Lo harás si realmente quieres mejorar tu español. Bien dicho. Y eso es cierto. Bueno, espero que les haya gustado este video, chicos. Fue un poco más largo, así que cuéntanos si quieres videos con más contenido. Que tengas un lindo día. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.